Libro de Levíticos capítulo 11, versículo 5. Gloria al Señor. Está interesante lo que hoy estaremos meditando. Este texto es muy espiritual. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Levíticos 11:5. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Siéntese, por favor. Admiro la sabiduría de Dios, cómo ocupa a los animales como una figura para que por medio de las características de la naturaleza de estos animales pueda enseñarnos realidades espirituales y sobre todo para evitar lo pecaminoso o lo inmundo expresado en la naturaleza de los animales que se mencionan en el capítulo 11. Yo estaba leyendo así rápidamente el capítulo 11, hermanos. Se mencionan muchos animales. Dios nos conceda la gracia para poder discernir cada uno de ellos. Y hoy vamos a meditar en la naturaleza del conejo. Y de una manera más acertada voy a titular la reflexión de esta noche: el damán y la naturaleza inmunda. Y digo damán porque es la frase más original para este animal en cuestión que hoy vamos a analizar. Este texto vamos a analizarlo con mucho discernimiento. Y miraremos de nuevo cómo la sabiduría de Dios, expresándose en la creación por medio de este animalito traducido como conejo, y que Dios reveló que era inmundo. En la ley del primer pacto estaba prohibido por Dios comer su carne. Tenía que ser considerado como un animal inmundo. Y la palabra conejo se traduce de la palabra hebrea shafán, que en apariencia, en la mentalidad hebrea, el shafán, al animal que los hebreos conocen como shafán, el animal que en la cultura judía le conocen como shafán, es muy similar al conejo, muy similar, no igual, pero muy similar al conejo al que nosotros conocemos actualmente. Por ello, la traducción que nosotros tenemos, que es una traducción, hermanos, que fue hecha originalmente en España, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, que eran de aquel continente europeo. Ellos ocuparon la palabra conejo en la traducción que tenemos en el español, pero en realidad y antiguamente este animal era llamado damán, y era muy común en las partes de África y de Arabia. De hecho, la versión de las Américas, no sé si puedas ponerlo, mija, la versión de las Américas, este mismo versículo, mire cómo lo traduce. Léalo conmigo en pantalla. En lugar de ocupar la traducción conejo, utiliza la palabra el damán. Lo estamos comprobando con esta versión de la Biblia. El damán, porque aunque rumia, no tiene pezuña dividida, será inmundo para vosotros. Mire cómo esta traducción, de una manera más acertada, traduce del hebreo shafán y le da la traducción damán, como que se aproxima más, ¿verdad?, a la palabra hebrea shafán. Yo veo que la palabra damán, esta traducción damán, se acerca más a la palabra hebrea original shafán. Así que debería de ser damán la traducción correcta. Regresémonos a la 60. Entonces la palabra damán
tiene más aproximación a la palabra original shafán. Y el animal mencionado en la Biblia, lo que se traduce como conejo, en realidad, hermanos, no es exactamente el conejo que nosotros conocemos, común, que nosotros originalmente conocemos. No es ese animal. Pertenece a la misma familia. El animal original de quien Dios estaba hablando es el damán. De hecho, todas las veces que los traductores de la versión 1960 ocupan la palabra conejo, en realidad se está refiriendo al animal conocido antiguamente en el Medio Oriente como damán. Acuérdese, la palabra damán es bíblica también. Ya la miramos ahí en esa versión de las Américas. Un poquito de la historia quiero mencionar, que tuve que documentarme de este animal y a ver si la Biblia dice el damán. Bueno, vamos a investigar. Y encontré que en la península ibérica los damanes por primera vez fueron confundidos como conejos cuando llegaron los fenicios a esa parte de Europa. Había tantos de esos animales que fueron confundidos como conejos. Y a partir de ese tiempo se les empezó a llamar en toda la península ibérica, donde corresponde y pertenece España. Desde ahí, hermanos, se les empezó a traducir como conejos. Por ello, la Biblia en español de Casiodoro de Reina, de Cipriano de Valera, usaron la palabra conejo para referirse a los damanes por la similitud de su apariencia. El damán, entonces, traducido como conejo, es un animal propio del Medio Oriente. Específicamente, hermanos, este animal es propio de aquella zona. Entonces, no es el conejo que nosotros conocemos. Vamos a mirar algunas características de este animal traducido como conejo. Amén. Erróneamente como conejo. La Biblia dice en el versículo 5 que es un animal que rumia, y pareciera una contradicción. Hay mucha gente que ocupa este texto para señalar errores en la Biblia. Y sí hay un error de traducción, porque en realidad pareciera que el conejo no es un animal rumiente, que rumia. Pero cuando uno analiza la característica del damán, el animal llamado en el Medio Oriente como damán, sí tiene cierta característica de los rumientes. La Biblia dice que otra de las características de este animal traducido como conejo es que no tiene la pezuña hendida. Cuando se observó a detalle, hubo un hombre, un zoólogo llamado Humberto Hendricks. Él observó que los damanes en el parque zoológico de Hellerbrunn, cerca de Múnich, Alemania, él estaba observando a los damanes, mirando su comportamiento, y se dio cuenta de ciertos movimientos peculiares al masticar y tragar. Y pudo observar con detalle que estos animales mastican de nuevo el bolo alimenticio de 25 a 50 minutos diariamente, generalmente por las noches. No lo hacen en el día, sino en la noche, mientras están echados descansando. Estos animales empiezan a remasticar todo lo que ingerieron durante el día. Entonces aquí se comprueba, hermanos, cómo la palabra es verdad, aunque sí hubo un error de traducción,
porque los españoles, los traductores de la Biblia, de nuestra versión que tenemos, eran ellos de Europa, y estaban muy acostumbrados a mencionarle al damán o llamarle al damán como conejo. En realidad, el animal que menciona originalmente la Biblia sí rumea, por así decirlo. También este hombre que estudia la naturaleza de los animales, voy a decirlo de esta manera para no meterme en problemas, también notó que este animal, sus patas estaban compuestas de 4 dedos cada una. 4 dedos. Y en cada dedo tenía pezuñitas tienen pezuñitas muy pequeñas. Ahí la Biblia dice que no tiene pezuña hendida, y ahí se comprobó. Y que esas patas chiquititas compuestas de 4 dedos con pezuñas pequeñitas eran muy parecidas a las patas del elefante, pero en miniatura. Qué sorprendente, hermanos, la naturaleza de este animal. ¿Por qué les estoy mencionando todo esto? Porque quiero llevarlos al punto de reflexión de cómo la naturaleza de este animal, hermanos, realmente es una mezcla rara. Y por las características de su naturaleza, Dios en su sabiduría dejó escrito que fuera considerado como un animal inmundo. Y uno de los primeros naturalistas de hace mucho tiempo atrás describió a este animal llamado damán, traducido como conejo, que era una mezcla rara de todo. Una mezcla muy rara, un animal muy raro, que los primeros naturalistas no sabían dónde clasificarlo por las características de este animal. Escuche por favor, sus dientes incisivos se parecen a los de los roedores, a las ratas, los ratones. Sus molares tienen mucho parecido al de los rinocerontes. Imagínense algo tan pequeño con un animal tan grandote. Los dientes morales. Su sistema vascular tiene mucho parecido al de las ballenas. Y sus pies o sus patas, como dije anteriormente, mucho parecido a los elefantes. Y su estómago, otra rareza, muy parecido al del caballo. Imagínense todo lo raro, todo en miniatura, porque el damán, traducido como conejo, es un animal pequeño. Pero mire todas las características que tiene de animales grandes. Según la evolución, los estudios de la evolución, viene siendo pariente del rinoceronte, está emparentado con el elefante. Y también hay un animal allá en Quintana Roo que es muy común en aquellas partes, el manatí. Imagínense qué rareza de animal, hermanos. Un animal completamente raro, extraño. Y a este animal, para colmo, lo confunden con el conejo por su tamaño, por ciertas características que tiene. A este animal los traductores de la Biblia le llamaron conejo, al igual que los ibéricos, los españoles. Nosotros, para meditar un poco más profundo, vamos a quedarnos como conejo. Amén. Ya le di una explicación, pero vamos a tomarlo como el conejo. Ahora la pregunta para discernir es: ¿por qué la Biblia le llama inmundo a este animal? ¿Cuál es la razón? En base a todo lo que les mencioné, era como un fundamento para llegar a este punto de reflexión espiritual, el por qué Dios en la Sagrada Escritura le llama al conejo, al damán, como un animal inmundo. Esta pregunta vamos a responderla con la Biblia. Y aquí viene lo más tremendo, aquí viene la parte espiritual donde yo los quiero llevar. La Biblia da ciertos detalles, no muchos,
pero da ciertos detalles de estos animales traducidos en la versión 60 como conejos, antiguamente conocidos como damanes. Vamos a mirar la primera característica de lo que la Biblia menciona. Tomando la palabra conejo como referencia, vamos a ir a Proverbios capítulo 30, versículo 26. Y ahí hay una frase muy importante en la revelación de la palabra, el por qué al conejo se le considera como un animal inmundo. Proverbios 30, 26. Les comenté al principio que esto era muy complejo, hermanos, de poder estudiarlo. Aleluya. ¿Qué dice la Biblia de los conejos? Originalmente en hebreo es shafán o damán. Insisto, erróneamente se tradujo como conejo. Pero aquí hay una característica. Y aquí es donde entra el discernimiento, Aquí es donde entra el discernir espiritualmente. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué característica tienen los conejos? ¿Qué clase de animales son? Según esta palabra, los conejos, el shafán, el damán, dice pueblo nada esforzado. Hasta ahí. Eso es clave para poder discernir el por qué se le consideraba en el antiguo pacto un animal inmundo. Lo que la Biblia está diciendo, que los conejos o los damanes, hablando en términos más originales, son animales sin vigor. La palabra nada esforzado. No son nada esforzados, nada sacrificados. Y aquí es donde yo quiero que usted le ponga discernimiento. Por algo la Biblia dice que eran inmundos, porque estos animales no tienen la capacidad para esforzarse y hacer algo por ellos mismos. Y eso describe un estilo de vida, una actitud humana, un comportamiento de vida. El no esforzarse para nada, el no tener la capacidad de sacrificarse por algo que realmente valga la pena, como la vida, como la protección, como la seguridad, como el bienestar. Los conejos, pueblo nada esforzado. Y esta característica de vida, el no esforzarse, el no tener la voluntad de dar la milla extra, el no tener iniciativa. Estoy hablando ya de lo espiritual, ¿Se dan cuenta cómo de lo natural estoy pasando a lo espiritual? El no tener esa iniciativa, ese estilo de vida sin esforzarse por nada, nada esforzado como los conejos. El conformarse con lo que ya está hecho y vivir de ello cómodamente sin esforzarnos es una inmundicia y una abominación en el reino de Dios. Esa vida de que no, aquella vida donde queremos que nada nos cueste, aquella actitud, aquella mentalidad donde el ser humano quiere que todas las cosas le sean fáciles, es una inmundicia y una abominación. Ese estilo de vida, esa actitud, esa mentalidad de querer todo lo fácil, o como aquellas personas que les gusta que todo les regalen, o aquella mentalidad que hay, hermanos, en el ser humano, que queremos que porque tengo un pariente que tiene dinero, porque tengo un amigo que tiene dinero, queremos que nos presten todo, o en el caso peor, nos regalen todo. Lograr cosas personales a costillas del esfuerzo de otro, del trabajo de otro. Esa mentalidad corrompida, mundana, impía, es una abominación y es una inmundicia a los ojos de Dios. Por eso al conejo en la Biblia aparece como un animal inmundo, porque esa característica, esa naturaleza de que son animales que no se esfuerzan,
Y la Biblia lo dice clarito, ¿verdad? Los conejos, pueblo, nada esforzado. En otras palabras, estos animales, los conejos, se acomodan fácilmente a lo que ya está hecho, sin hacer algo más por ellos mismos. ¿Qué es lo que hacen? Simplemente miran una piedra, una roca grande, las partiduras, las hendiduras, ahí se meten y ahí viven tranquilos. Ahora voy a mencionar otro aspecto. De alguna manera hay cierta sabiduría de que hagan su casa en la piedra. Hay cierta sabiduría, pero es una sabiduría mezclada con conformismo. Es una sabiduría sin ningún tipo de esfuerzo. Es una sabiduría sin ningún tipo de sacrificio de por medio. Y a esta actitud, comportamiento humano, mentalidad, ideología en la vida del reino de Dios se le considera como una inmundicia. O como aquellos, esa mentalidad, hermanos, tan absurda de que creo que allá en Estados Unidos se acostumbra mucho eso. La gente empieza a tener hijos y a tener hijos. ¿Por qué? Porque tienen el apoyo del gobierno. Entre más hijos tengan, más apoyo reciben. Amén. Y es una mentalidad, dentro de la vida del reino, es una inmundicia de vida, hermanos. El querer todo fácil en la vida, hermanos. De eso nos habla este comportamiento del conejo. Los conejos, pueblo, nada es forzado. Es cierto, ponen su casa en la roca, eso habla de sabiduría, pero repito, es una sabiduría sin esfuerzo, es una sabiduría sin sacrificio, es una sabiduría con conformismo. Y este comportamiento de vida Dios le llama inmundicia. Es una de las características más fuertes reveladas de la naturaleza del animal, que la Biblia lo traduce como conejo. Muy contrario a los principios del reino. Este comportamiento natural de los conejos, de los damanes, es opuesto a los principios del reino, porque los principios del reino dicen: mira que te mando que te esfuerces, no temas, no desmayes. Uno de los principios del reino es que nos esforcemos. Esforzaos entrar por la puerta angosta. Solamente los violentos, eso habla de esfuerzo, arrebatan el reino de los cielos. Mas el que perseverare hasta el fin, eso habla de esfuerzo. Se da cuenta cómo en la vida del reino, los principios del reino demandan que el creyente, que el Hijo de Dios, se tiene que esforzar. Tenemos que esforzarnos. Claro que cuesta permanecer en la fe. Claro que cuesta permanecer honrando, obedeciendo a Dios. Entonces el principio del reino es opuesto a la mentalidad conformista de no sacrificio, de nada de esfuerzo, revelada en la naturaleza del animal que la Biblia traduce como conejo. Así que cuidado, hermanos, andar actuando como conejitos. El tener esa mentalidad de que todas las cosas sean fáciles, el tener esa mentalidad que todo mundo está obligado a ayudarnos. No, aunque sea mi hermano, podrá tener mucho dinero mi hermano, o mis cuñados, o mis cuñadas, o los parientes míos pueden tener mucho dinero, no están obligados a ayudarme. Si quieren hacer un acto de misericordia en medio de una necesidad, de enfermedad, de situación, me faltó el trabajo, qué sé yo, alguna tragedia, si quieren ellos ayudarme, echarme la mano, gloria a Dios, pero no están obligados. Increíblemente, hermano, aún dentro de la iglesia
Hay personas, hay creyentes que tienen esa mentalidad. Eso es una inmundicia a los ojos de Dios. O por ejemplo con los préstamos. No, es que me tiene que prestar, que se aguante, después le pago cuando yo pueda. Esa mentalidad es inmunda a los ojos de Dios. Es inmundicia, es actuar con, expresar la naturaleza del conejo. Decíamos el miércoles pasado que muchos creyentes expresan, tienen la capacidad inmunda de prolongar el tiempo de su comida, la comida de su alma. Y hay otros creyentes como el conejo que tienen esa capacidad inmunda de no esforzarse para nada. Segunda característica, y esto está documentado, no en las escrituras, pero está documentado en las biografías de estos animales. Y de ahí quiero partir con esta segunda característica. Estos animales, los conejos, los damanes traducidos como conejos, la biografía de ellos documenta que por las noches estos animales, y creo que también los conejos lo hacen, literalmente los conejos también lo hacen, por las noches, sobre todo en las noches, se alimentan de sus propias heces. Se lo voy a decir de una manera más común: se alimentan de su propia caca. Estos animales, imagínense, por algo la Biblia les llama inmundos. Y ahí es donde se aplica la palabra rumiar. Al ingerir de nuevo por segunda vez sus propias heces, su estiércol, ellos vuelven a repetir, a extraer los nutrientes necesarios para sobrevivir. Por ello, esta característica de ingerir por segunda vez sus heces lo convierten en un animal sucio para comer. Mire la sabiduría de Dios, hermanos, hablándonos, enseñándonos por medio de la naturaleza de los conejos. ¿Y qué tiene que ver esto con lo espiritual? Pues tiene mucho que ver con lo espiritual, que esos animales, hermanos, repitan su alimento comiendo lo que ya defecaron y lo vuelven a pasar en su organismo, hermanos, así como el caballo. Por eso una de las características de esos animales es que su estómago es como el caballo, tiene varias cavidades. Y que vuelvan a comer, a repetir la comida o el alimento que habían ingerido y lo pasaron, lo defecaron y lo vuelvan a repetir. Esto me está hablando que en lo espiritual, escuche y aprenda, porque voy a decir algo muy espiritual. En lo espiritual, así hay personas que se alimentan espiritualmente de sus propias debilidades pecaminosas. En vez de cortar y parar de una vez y para siempre de sus hábitos malignos, pecaminosos, los siguen practicando continuamente y continuamente y continuamente, de esta manera alimentando su propia alma con su propia suciedad. Es fuerte, ¿verdad? Pero ahí está la sabiduría de Dios expresándonos esto. Los damanes o los conejos, como está traducido, cuando están echados descansando, rumian su propio excremento. Oiga, esto es terrible, ¿verdad? Y así hay personas, aún creyentes, que cuando más ociosos están, así como el conejo, el animal que está echado descansando y está otra vez comiendo lo que ya sacó, así hay creyentes o personas que cuando más ociosas están, alimentan su propia naturaleza maligna, practicando sus debilidades pecaminosas. Esta clase de vida espiritual, alimentada continuamente por las debilidades pecaminosas de la carne, es una inmundicia a los ojos de Dios. Ya para terminar, quizás los estoy mareando con muchas cosas que estoy diciendo. Su morfología
de este animal conocido como damán, traducido como conejo, es una mezcla de las características de otros animales. Por eso uno de los naturalistas dijo, es una mezcla de todo. No sabían dónde clasificarlo. Dientes como de rinoceronte, patas como de elefante, estómago como de caballo y otros dientes parecidos a los ratones. De hecho, hay una versión, estaba yo checando las versiones de la Biblia, y hay una versión que lo traduce como tejón. En lugar de que aparezca como conejo, esa versión lo traduce como tejón. Y la versión que le mostré lo traduce como damán. En lo espiritual, escuche y aprenda, porque aquí hay otra enseñanza espiritual, que sea una mezcla rara de el elefante, el rinoceronte, la ballena, el caballo, el ratón, que sea una mezcla rara, hermanos. En lo espiritual, este animal inmundo nos está hablando de no tener una identidad bien definida, porque su apariencia en semejanza se parece mucho al conejo. Por eso en Europa lo confundieron con conejo a los damanes. En otros lugares, hermanos, es considerado como una rata grande. Una rata grande. También se asemeja mucho a un tejón. Por eso una de las versiones lo traduce como tejón. No tiene una naturaleza bien definida. Y esto habla en el reino espiritual, habla de no tener una identidad bien definida de lo que son personas o creyentes. Este es lo más trágico. Aún dentro de nosotros, en los creyentes, hay personas que se aparecen a todo, hermano. Una mezcla rara. Su estilo de vida está llena de inmundicia. Se parecen a todo, menos a un verdadero hijo o hija de Dios en la tierra. Este es lo más trágico. Una naturaleza rara. Por ello, Dios advierte a la iglesia, no te alimentes espiritualmente de aquello que exprese la naturaleza inmunda del conejo, de los damanes. En otras palabras, Dios le dijo al pueblo de Israel, no vas a comer de este animal, lo tendrás como inmundo, no lo tendrás como alimento. ¿Qué es lo que Dios nos está revelando? Esta es la enseñanza espiritual para nosotros. No te dejes influenciar negativamente por ello. El conejo expresa la naturaleza inmunda que debemos de evitar como real sacerdocio. De una manera más clara, aquellas personas, aquellos creyentes que recaen continuamente en el mismo pecado. Se ha visto, ha conocido personas, hermano, que caen dentro de un círculo vicioso y están cometiendo lo mismo. Llevan años y cayendo siempre, pegándole a la misma piedra, equivocándose en lo mismo, y no salen de ahí, de esa clase de vida inmunda, viciosa, pecaminosa, hermanos, y están ahí siempre, cayendo, dando vueltas en el mismo sitio, hermanos, practicando siempre la misma acción pecaminosa, expresando en su estilo de vida la inmundicia de lo que la Biblia traduce como conejo. El creyente no debe de alimentarse moralmente ni espiritualmente de esta clase de personas. Si hay inmundicias en sus vidas, por favor, usted que me está escuchando, no se deje mal influenciar moralmente por esta clase de personas que en su vida expresan la inmundicia de la naturaleza del conejo. Dice Dios, lo tendrás por inmundo. Esta es la revelación espiritual de la palabra de Dios en este día, miércoles. Póngase en pie, por favor.